Hola. Esta semana, en la conclusión del tema del altar personal, es muy importante obedecer estos principios que se han venido detallando día a día para poder comprender la necesidad de que es posible lograr esta restauración. Y como complemento, la restitución, porque Dios cuando hace nuevas todas las cosas, todo lo hace nuevo, y en el principio de Dios del nuevo nacimiento, Dios habla de que todo lo hace nuevo. Aún hablamos de la fe, hemos hablado del tema de la obediencia, hemos dicho de la posibilidad, de las circunstancias que podamos atravesar en la vida. Sin embargo, el altar personal debe ser restaurado, y eso es necesario para que Dios de esta manera pueda cumplir su propósito en la vida de las personas que obedecen a la fe. Y es necesario entender esto, ya que muchas veces los esfuerzos humanos, los métodos que se han utilizado para una restauración, si bien son parte de un procedimiento, de una idea propia de cada persona, pero hemos puesto a Dios como cabeza, como guía, como directiva de todo ese proyecto. Muchas veces se han hecho grandes proyectos, se han llevado a cabo grandes, que la historia misma revela, de acontecimientos que hablan claramente de hechos trascendentes. Por lo tanto, también debemos entender que Dios es un Dios trascendente, y Él nos lleva precisamente a que meditemos. ¿Es posible una restauración? ¿Es posible una restitución personal para los que obedecen a la fe? Creo que es un tema para tratar en todo sentido. La iglesia del Señor necesita una restauración, pero debe comenzar primeramente en lo personal. Y eso es importantísimo, entender que para Dios nada es imposible. El libro de Jeremías nos habla de que en medio de la cautividad, de la situación extrema que pasaba Israel, Dios prometía sacarlos del cautiverio. Y obedeciendo a la fe y obedeciendo a la palabra, Dios iba a intervenir sobre el pueblo, su nación, la cual el padre precisamente, a la cual Dios le dio la promesa, en este caso a Abraham, se le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué importante meditar eso y ver la realidad de un pueblo que fue sometido prácticamente en un cautiverio por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Su relación con Dios había sido quedada totalmente destruida, y era necesario entonces reparar ese altar. Los profetas hablaban de este tema, decían acerca de estas cosas, pero no tenían oído, aunque escuchaban con los sentidos naturales, pero habían perdido el sentido de la voz de Dios en sus corazones. Creo que cuando se llega a este estado de cosas o a esta situación personal, tenemos que buscar en Dios. El que dice claramente en el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 27, está diciendo que Dios, Jehová, es Dios de toda carne. Y el interrogante que hace allí dice claramente: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Creo que esa pregunta de parte de Dios hacia nosotros es que nosotros mismos tenemos que decir: sí, el Dios Todopoderoso puede lograr hacer que nuestra relación personal con Dios sea restaurada y podamos vivir experiencias sobrenaturales en tiempos tan peligrosos, tan difíciles, que ya se están pasando y que se avecinan, no mejores sino peores todavía. Y creo que es necesario aprender aquellas cosas que Jesús nos enseñaba, de que al que cree todo le es posible. Es necesario entonces saber que el altar personal debe ser restaurado en épocas tan difíciles que se avecinan. Si uno mirase por uno mismo, estaría pensando en cosas egoístas, personales. Pero si uno es padre de familia, si uno comprende la necesidad de ver más allá de la era del tiempo de nuestra vida, tenemos que empezar a pensar, a preparar el camino para esas generaciones. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos necesitan vivir la restauración en este tiempo en lo personal, y es importantísimo para todo el que obedece a la fe de que su altar sea restaurado, sea renovado y se restituya todo el beneficio que Jesús hizo por todos en la cruz del Calvario. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esto lo dice
dice la Biblia, pero es la relación ahora personal que tenemos con Dios que tiene que ser restaurada, y por lo tanto así debemos aprender, como de Jesús se habló y se dijo en estos días, que la obediencia a Dios y a su palabra nos va a traer consecuencias de bendiciones gloriosas de parte de Dios. Invito a que todos aquellos que oyen o ven este programa puedan ustedes ser partícipes de estas noticias o novedades que Dios está preparando a un pueblo, a su remanente, para llevarlo triunfante en aquel día donde sabemos que todas estas señales que se observan, se viven, son cosas que ya verdaderamente están escritas, no para ser observadores o espectadores, sino para ser protagonistas mediante la fe en que podemos hacer una restauración general, comenzando primeramente en nosotros, y luego entonces, asumiendo el deber y la obligación que tenemos personal con Dios, podemos agruparnos, entendiendo primero esto, que somos parte del cuerpo de Cristo, y es necesario entonces que coincidamos o seamos de un solo sentir, como enseña la Biblia, para lograr entonces alcanzar a las naciones. Es un tiempo donde solamente la restauración personal es un comienzo y un proceso de cambio. Cuando Dios produce el efecto de restauración en la familia, la promesa de Dios es válida para este caso, y hablo de que cuando Dios trabaja en un ser, en una persona, le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un integrante de la familia puede llevar a cabo la función de ser precisamente el fundamento, el camino, la calzada para que toda la familia se integre. Ahora piense esto que voy a decir, mediten estas cosas. Si como pueblo de Dios entendemos la necesidad de una restauración y restitución personal de parte de Dios en nuestra relación que tenemos con Dios, imagínense lo que sería que si nos pusiésemos de acuerdo, todos los líderes de la iglesia en todo el mundo, todo el pueblo de Dios como remanente, encontrásemos en Dios una restauración completa en función de cuerpo. Y yo les puedo decir que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Te invito a ser partícipe de todas estas cosas durante este tiempo, en el mes de septiembre. La restauración a la familia es un proyecto de Dios a todas las naciones, y creo que es el tiempo donde las familias podrán integrarse de acuerdo al propósito de Dios en Cristo Jesús. Te invitamos a ser partícipe, ya sea por Facebook, email, y todo lo que esté a nuestro alcance daremos a conocer toda esta serie de programas que llegarán a tus manos en el momento en que se disponga o tú dispongas a abrir esa puerta y la posibilidad de integrarte a esta restauración personal.